Hola jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están jóvenes? Bien, bien, bien. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar jóvenes por ahí con la clase, por favor. Vamos a comenzar con lo más básico. Vamos a ir viendo, primero vamos a ver las diapositivas, después vamos a ver unas actividades y después vamos a ver unos ejemplos de lo que es clases y objetos. Bueno. Buenas tardes, jóvenes, los que se vienen integrando. Por favor, váyanse anotando en la lista de asistencia, por favor. Bueno, al parecer, vamos a comenzar, por favor. Les voy a proyectar lo que es
unas diapositivas, jóvenes, para comenzar la actividad. En la clase pasada estábamos viendo lo que son, por ahí estábamos viendo un manual de lo que son clases, de lo que es objeto y lo que es atributos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otra vez unas diapositivas en esta primera clase, en la segunda vamos a ver un pequeño ejemplo, en la tercera vamos a ver otro pequeño ejemplo más complicadito, ¿sí? Ahora, si en los ejemplos que ustedes van a realizar no tienen a la mano instalada el Java con JD, con Eclipse, JDK con Eclipse, lo pueden realizar desde un celular o lo pueden compilar desde una online, por favor, o lo pueden realizar en una hoja blanca, ¿sí? Bueno. Vamos a ver qué significa cada término de public, static, void main, string, as, ¿sí? Dice public, cada método en una clase puede ser público, ¿sí? Protegido o privado, dependiendo del nivel de acceso que el programador quiera dar. Entonces, aquí hay tres tipos, público, protegido y privado, ¿sí? El public significa que el método puede ser accedido desde cualquier otro método que contenga una instancia de esta clase. Entonces, si tenemos unos atributos, podemos acceder desde lo que son constructores, ¿sí? Protect. Quiere decir que el método solo puede ser accedido desde dentro de la misma clase y desde clases derivadas donde se ha declarado. Entonces, aquí en el público, nosotros podemos acceder en cualquier otro tipo de método. Por ejemplo, si tenemos el método de carro, tenemos, perdón, clase de carro, tenemos otra clase de modelos, carros, clase modelos, entonces puede ser accesado. Pero si dice project, quiere decir que el método solo puede acceder dentro de la misma clase. Entonces, si creamos una clase carro, solamente en esos tipos de datos puede trabajar el protect, ¿sí? Dice, private, quiere decir que el método solo puede ser accedido dentro de la misma clase. Es lo similar al protect, que solamente creamos una clase y si creamos otra clase con la palabra objetos o queremos llamar a esa clase sus atributos, no se puede hasta que nosotros le agreguemos un accesadores, ¿sí? Vamos a ir viendo parte por partes cada uno de public, static, void main, string, cada uno de esos puntos los vamos a ir tocando. Vamos a comenzar con static. Dice, un método puede ser de una instancia o de clase. Un método no estático es un método de instancia que necesita una instancia de la clase donde se declara para ser invocado, o sea, que lo va a mandar a llamar es estático, ¿sí? Y un método estático es un método de clase, solo se necesita invocarlo dada la clase, no un objeto, sino dicha clase, ¿sí? Recuerden que por ahí en la clase pasada visualizamos de lo que era una clase, un objeto, un método y un atributo, ¿sí? Después viene lo que es void. Void, los métodos pueden devolver algo. Por ejemplo, un método que suma dos números, imagínense que es int A es igual a 10, int B es igual a 20, ¿sí? Devuelve el resultado de la suma, ¿sí? Pero hay métodos que no devuelven nada y que solo ejecutan acciones. Dichos métodos se declaran con la palabra reservada void vacío como tipo de retorno. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo de una suma, ¿sí? De una suma
que devuelve los resultados de la suma. Tenemos el int A es igual a 20, 10, perdón, y el int B es igual a 20. La suma sería el resultado. Nos está devolviendo los datos. Entonces, cada uno de estos los vamos a ir viendo tanto como público, privado, etc. ¿Y para qué sirven cada uno? Por favor, jóvenes, los que se van integrando, favor de anotarse en la lista de asistencia, por favor. ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Alguien que me ayude con el párrafo? Yo, maestro. Adelante. Main es el nombre del método que la máquina virtual de Java busca para comenzar a ejecutar un programa. Todos los métodos tienen un nombre. String es una clase que define cadenas de caracteres. Gracias a la clase string, Java puede manipular textos. String es igual a hola mundo, define una cadena. Ok. Entonces, ahora recuerden, jóvenes, no simplemente lo que es main usa el método de Java. Si hemos ocupado, ustedes también han ocupado lo que es el lenguaje de programación Java, ¿sí? Recuerden que en C++, también tiene un método, ¿sí? ¿Cuáles son esos métodos? Recuerden que en C++ se declara int main. Int es una función de tipo entero, ¿sí? Main es una función principal que necesita el programa para ejecutar dicho o para compilar, para que me entiendan, dicho programa. Y en Java también es un método virtual de Java que busca para ejecutar ese programa. Ah, ok, aquí es mi cuerpo principal y aquí yo voy a comenzar a compilar, ¿sí? String es una clase que define cadenas de caracteres. Gracias a la clase string, Java puede manipular texto. String, hola mundo. Ok, ¿a qué se está refiriendo? String, aquí string nos está poniendo, por ejemplo, si yo quiero declarar los atributos de una persona, mi clase se va a llamar persona, declaramos los atributos de la persona, sería private string, no, después el constructor sería dish, nombre, hola mundo. Entonces, estoy mandando a llamar ese string que es para nombre, private string, nombre. Eso sería mi atributo, ¿sí? Más adelante lo vamos a ir visualizando. ¿Alguien necesito que me ayude, por favor? Yo, profe, a la orden. Vamos a Adelante, ver. adelante. String, cualquier clase que se declara con corchetes, quiere decirle que lo que tienes no es una instancia de esa clase, sino un array de objetos de dicha clase. Ejemplo, el string meses contendría los nombres de los meses del año. El método main de Java necesita un string porque el usuario de nuestro programa puede pasar parámetros extra desde la línea de comando a nuestro programa. Esos parámetros el programador los recibe a través de ese array. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí nos está hablando de string y nos habla también de main, ¿sí? String, cualquier clase que se declara con corchetes, muy bien, si ustedes visualizan, aquí no solamente, jóvenes, se ocupa lo que son puntos y comas, lo que son corchetes, también se ocupa lo que son ampersand, por ciento, comillas simples, recuerden, son para char, comillas dobles son para texto, paréntesis son para imprimir los textos que están dentro de los comillas simples. Entonces, signo de exclamación también se ocupan para hacer, recuerden, para hacer comparaciones, mayor que, menor que, signo de igual. Entonces, todos esos símbolos se ocupan lo que trae la computadora en un lenguaje de programación.
Quiere decir que lo tienes, que es una instancia de una clase. ¿Qué es una clase? ¿Qué es una instancia? ¿Sí? Entonces, recuerden que en la siguiente clase hablamos de qué es una clase. No sé si ustedes han escuchado o ya vieron la palabra array. Sí, maestro, eso es un arreglo. Ajá, muy bien. Bueno, aquí nos está haciendo un ejemplo de string, dice, contendrían los nombres de los meses del año. ¿Cómo lo manejaría aquí? En este ejemplo. Pues están el usuario va a capturar los meses del año que le va a ir pidiendo y se van a ir capturando. Pues dependiendo, me imagino que va a aceptar 12 meses. Enero, Así febrero es. y hasta diciembre. Muy bien, excelente. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, maestro. Adelante. Sí, definición de atributos de una clase. Los atributos de una clase son definidos según esta sintaxis. Y modif visibilidad. Y modif atributo. Tipo de nombre variable es igual a valor inicial. Donde nombre variable es el nombre que daremos a la variable, siendo un nombre válido según las normas del lenguaje. Por convención, en Java los nombres de las variables empiezan con la letra minúscula. Los nombres de las clases empiezan con letra mayúscula. Un nombre de una variable en Java debe ser identificador legal de Java comprendido en una serie de caracteres Unicode. Unicode es un sistema codificado que soporta texto escrito en distintos lenguajes humanos. Unicode permite la codificación de 34.168 caracteres. Esto le permite utilizar en sus programas Java varios alfabetos como japonés, el griego, el ruso o el hebreo. Esto es importante para que los programadores puedan escribir código en su lenguaje nativo. No puede ser el mismo que una palabra clave. No puede tener el mismo nombre que otras variables cuyas declaraciones aparezcan en el mismo ámbito. Tipo es el tipo de variable, pudiendo ser el tipo básico o un objeto de una clase o interfaz. También puede ser una matriz o vector. Veamos ahora qué tipos de datos básicos existen en el lenguaje y sus características. Muchas gracias. Bueno, pues aquí, jóvenes, nos está hablando de lo que es definición de los atributos de una clase. Entonces, por convención, aquí en Java, cuando vamos a crear una clase, se empieza siempre con mayúsculas. O sea, sí lo puedes realizar con minúsculas, pero por convención en Java, es primordial que ustedes comiencen con la primera letra. Recuerden que para crear una clase tienen que crear primero su proyecto. Crean su proyecto y crean sus clases. Dentro de un proyecto, ustedes pueden realizar varias clases. Es como si fuera una hoja de Excel. Ustedes crean una hoja de Excel en blanco y pueden crear varias hojas. Bueno, aquí es lo mismo. La hoja es el proyecto, ¿sí? Es el libro, y las hoja 1, hoja 2, hoja 3 son, por ejemplo, clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces, es similar a esto que se está realizando. Aquí nos habla sobre el nombre de la variable, ¿sí? Ese identificador legal comprendiendo una serie de caracteres Unicode. No sé si ustedes habían escuchado ese nombre. Entonces, aquí en Java y en C++, no sé qué otro tipo de lenguaje han visto ustedes. Visual Basic me comentaron, ¿no? Y así es, de C Sharp, Visual Studio. Ajá. Ah, sí, cierto, G Sharp. Sí, sí. Bueno,
En lo que son C++ y Java, ¿sí? La mayoría lo hemos utilizado. Si ustedes visualizan, por ahí en Java también va a tener eh, lo que son clases, lo que son atributos, lo que son métodos, lo que va a ser polimorfismo, etc. Bueno, eso más adelante lo van a ir viendo ustedes, arreglos, etc. Cada uno. Entonces, aquí en programación orientada a objetos se va a ver lo que es cómo crear un proyecto, cómo crear una clase, cómo crear clases, cómo mandar llamar los atributos durante un objeto, etc. ¿Sí? No necesito que ustedes el día de hoy se pongan a programar al 100%, ¿sí? O sea, que todo el día le dediquen, solamente sí necesito que le dediquen 1 hora diaria o 2 veces por semana o 3 veces. Recuerden que el primer programa que siempre vamos a realizar o van a realizar ustedes no les va a salir al 100%. Si tienen errores, a veces tenemos errores de lógica, de sintaxis, etc. Entonces, de eso se trata, de ir haciéndolos por nosotros mismos y visualizando qué errores nosotros cometemos y qué errores nosotros debemos de evitar para mandar a lo que es imprimir un proyecto. ¿Sí? Bueno, recuerden que no es forzosamente ustedes tienen que tener instalado JDK Eclipse. Ustedes pueden tener JDK y pueden utilizar Nintbeans, ¿sí? Por ahí alguien de este grupo creo que me comentó que tenía instalado el Visual Studio, ¿verdad? Bien, maestro, sí, sí lo tenemos. Ok. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor? Yo, maestro, Adelante. tenemos un ejemplo del uso de tipo de datos en tipos.java. Modif, visibilidad. Indica desde qué parte del código se puede acceder a la variable. Public indica que es un atributo accesible a través de una instancia del objeto. Private indica que a través de una instancia no es accesible el atributo. Al heredar el atributo se convierte en inaccesible. Protegido, protect, indica a que a través de una instancia no es accesible el atributo. Al heredar sí se puede usar desde la clase derivada. Y sin especificar, indica visibilidad de un paquete. Se puede acceder a través de una instancia, pero solo desde una clase que se encuentra en el mismo paquete. Muchas gracias. Bueno, pues aquí, jóvenes, ya nos está hablando de los tipos, que es público, que es privado y que es protect, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, public siempre nosotros lo ocupamos para realizar la primera instrucción de donde vamos nosotros a ocupar la función principal y la función de texto, que es public static void main, significa en general, public, ¿sí? Y private nosotros lo podemos aplicar también en los atributos. Y protect también no es un accesible al atributo, sino heredar, ¿sí? Ahí habla sobre heredación. Eso también lo vamos a visualizar más adelante, lo que es, ya vimos clases, métodos, atributos, falta herencia, ahí viene herencia, creo que sí, no me acuerdo muy bien, herencia sí lo vimos en la clase pasada donde estaba el papá y estaba el hijo, que es lo que le daba, ¿sí? Bueno, es un poquito de texto nada más porque ahorita viene lo que es ya la actividad que ustedes van a realizar. ¿Alguien que me gusta ayudar, por favor? De los 6 de ahí, por favor. Adelante. Voy, permíteme.
Listo, jóvenes. ¿Qué que leamos? Adelante, jóvenes. Definición de constructores de una clase. Cuando se construye un objeto es necesario inicializar sus variables con valores coherentes. Imaginemos un objeto de la clase persona cuyo atributo color de pelo al nacer sea verde. Un estado incorrecto tras construir el objeto de la persona. La solución en los lenguajes orientados a objetos es emplear los constructores. Un constructor es un método perteneciente a la clase que posee unas características especiales. Se llama igual que la clase. No devuelve nada, ni siquiera void. Puede existir varios, pero siguiendo las reglas de la sobrecarga de funciones. De entre los que existan, tan solo uno se ejecutará al crear un objeto de la clase. Dentro de un código de un constructor generalmente suele existir inicializaciones de variables y objetos para conseguir que el objeto sea creado con dichos valores iniciales. Para definir los constructores se emplean las siguientes sintaxis. Muchas gracias. Eso pues no. Sí, permíteme. Bueno, aquí habla sobre constructores, jóvenes, de lo que es una clase. Bueno, y los constructores, sí es siempre necesario inicializar con sus variables y sus valores de sus atributos, ¿sí? Entonces, aquí hay dos tipos de constructores. Hay constructores, lo que son con parámetros, y hay constructores sin parámetros, ¿sí? Son dos, que van a hacer el llamado de sus atributos, ¿sí? Ahora, en lo que son los parámetros, aquí se construyen en una forma, ¿sí? Pública, ¿sí? Ya sea constructor sin parámetros o con parámetros. El constructor es el método que que va a permitir crear el objeto de la clase, ¿sí? El constructor. También vamos a necesitar nosotros accesadores, donde va, por ejemplo, si nosotros ponemos los atributos privados, no podemos accesar desde un objeto. Tenemos que crear accesadores para que esos accesadores cambien o retornen a los atributos, ¿sí? Que los pongan en públicos. Bueno, más adelante vamos a ver con un ejemplo para que ustedes visualicen cómo se cambia. El último, jóvenes, por favor. ¿Alguien que me ayude? Yo, maestro. ¿Qué es this? El this es una palabra reservada de Java. ¿Para qué sirve this? El this sirve para hacer referencia a un método o propiedad del objeto actual. Ok. Este this sí lo vamos a ocupar nosotros ahorita en lo que es en el ejemplo, ¿sí? Vamos a crear, si ustedes visualizan aquí la palabra persona se está refiriendo a las diapositivas que vimos anteriormente. Entonces, aquí su clase se llama persona. Fíjense muy bien. Aquí los atributos los está declarando como privada. Private string, string es para texto, que es nombre. Private string, apellidos. Esos atributos son privados. Ahora, dice public void, carga nombre, apellido. ¿Qué está realizando en esa parte? Está realizando un constructor, ¿sí? Con parámetros que dice que, oye, tú tienes por ahí un string, ¿sí? Un string nombre. Un string, y yo le voy a llamar nombre. String apellido. Ahora, en la línea 19, dice string nombre, string apellido, pero está en público. Ah, ok, está diciendo en la línea 20. Ok,
Entonces, el método propiedad, fíjense, teach.nombre se está refiriendo a los atributos de private string nombre. Es el mismo color que tiene, fíjense. Entonces, está mandando a llamar, ok, a ver, pásame tus atributos. ¿Va a ser igual a qué? A tu constructor, nombre, string nombre. Y en la línea 21 dice también, ok, a ver, ¿con qué vamos a hacer referencia? Ok, entonces tú tienes un atributo llamado apellido, ¿sí? Pero está en privado, ¿sí? Entonces va a ser igual a string, tu constructor y apellido. Fíjense que se repite. Teach.nombre se refiere a los atributos. Igual a nombre se refiere al constructor. Entonces, más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de esto similar, pero vamos a ir viendo lo que es un constructor con parámetros, sin parámetros y accesorios. Bueno, jóvenes, vayan abriendo por favor Java, ¿sí? Vayan abriendo, o si gustan, lo que no tengan instalado aún, vayan abriendo en online, por favor. O en celular, si gustan, o en una hojita blanca, por favor. ¿En qué nos quedamos en la clase pasada, jóvenes? ¿En qué ejemplo nos quedamos? Era imprimir nombre y edad. Algo así, ¿no? El que nos pidió la semana pasada, a ver, déjame ver, aquí lo tengo. Era el de tomar 4 valores y esos 4 valores, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ok, Tenemos que hacerlos. Ajá, eso fue. Ok, gracias. Entonces vimos operadores aritméticos. Ok. Vamos a empezar con algo sencillito y vamos a seguir. Entonces, ahorita, a ver, permíteme, voy a abrir Eclipse. Para que ustedes recuerden. Ok, para que vayan ustedes viendo los diferentes tipos de variables, me van a hacer el siguiente programa. No se van a tardar mucho, alrededor de 10 minutos. Les voy a compartir la pantalla, permíteme. Esta es actividad en clase. Para que vayan visualizando los tipos de variables. Necesito que ustedes me impriman ahorita edad, teléfono y sexo. F en femenino, M en masculino, por favor. Declaran e imprimen. Sería esa la actividad de ahorita, para que ustedes vayan abriendo. Si gustan, en el mismo proyecto pueden crear sus clases, o si gustan, pueden crear otro proyecto y ahí agregan sus clases. Edad, teléfono y sexo, por favor. F, femenino, M, masculino.
Profe, ¿nos conectamos inmediatamente o esperamos el receso? Ahorita que se acabe la clase. 3 minutos y se conecta, por favor. Mismo ID y misma contraseña, por favor. Y ya me muestran ahorita su ejercicio de edad, teléfono y sexo, por favor. Y ya vamos a comenzar con el primer programa, clase, objeto. Tres minutos, jóvenes, y nos vamos a conectar para que vayan a tomar agua, vayan al baño o se estiren en 3 minutos, por favor. Ahorita me muestran sus resultados, por favor.